Muy buenos días amigos y bienvenidos otra vez más a Crónicas de lo Insólito. Bien, hoy tenemos un tema para reflexionar un poco, ¿no? Para abrir nuestras mentes y ver las distintas posibilidades que se nos plantean en nuestra realidad. Y es que la pregunta de hoy es una pregunta bastante extraña, pero yo creo que es una pregunta que no hay que ignorar. La pregunta es, ¿existen alienígenas que son robots y además inmortales? Bueno, a priori esta pregunta pudiera parecer producto de algún loco, de algún demente, ¿no? Pero ¿hasta qué punto es ridícula la pregunta que acabamos de hacer? Pues bien, lo primero que habría que hacer es tener en cuenta que cada vez más hay una mezcla que se está viendo que es filosofía con ciencia ficción. ¿Por qué se están mezclando la filosofía y la ciencia ficción? Incluso en el ámbito profesional. Porque es que es ahí hacia donde vamos. Hoy en día hemos llegado a un punto tecnológico en el que estamos en el borde de un gran salto tecnológico y no empezar a pensar con miras a lo que puede pasar teniendo en cuenta la tecnología es como quedarse desactualizado, quedarse antiguo. Por lo tanto, esta pregunta que estamos haciendo y después de los datos que vamos a exponer en este programa, quizás no la veáis tan absurda. ¿Qué probabilidades hay realmente de que razas alienígenas, que sean robots súper evolucionados o razas evolucionadas por medio de implantes tecnológicos, existan y sean inmortales? Y otra pregunta, ¿hasta qué punto es coherente este pensamiento? Bien, para responder a estas preguntas vamos a hacernos otras preguntas. La primera de las preguntas es, ¿qué antigüedad tiene el cosmos? La antigüedad del universo ahora mismo está, de acuerdo con la teoría del Big Bang, tiene una edad comprendida entre 13.761 y 13.835 millones de años. Esto está definido por el enfriamiento y la expansión del universo desde su singularidad en el momento de la gran explosión. Así es como lo calculan. Veamos otro dato. ¿Qué antigua es la estrella más vieja conocida? Pues bien, la estrella más antigua conocida, que fue descubierto hace no mucho por un equipo de científicos de la Universidad Nacional de Australia, conocida como ANU, pues es una estrella que tiene 13.600 millones de años. ¿Qué significa esto? Que tan solamente tiene 200 millones de años menos que el comienzo del universo. O sea, es una estrella que prácticamente ha estado siempre ahí, ¿no? Entonces, esta estrella, bueno, si queréis más datos sobre ella, es la SMSS, la llamo así en diminutivo, yo os dejo aquí el nombre de la estrella completo para que la podáis buscar si queréis. Y bueno, es 60 veces más grande que nuestro Sol, como apunte. ¿Por qué me he hecho estas preguntas? Bien, porque ahora hay que preguntarse qué antiguo es nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar tiene 4.500 millones de años. Y esto nos lleva inevitablemente a una conclusión. Parece ser que el resto del universo nos saca 2/3 de tiempo. ¿Por qué? Pues porque si nuestro sistema solar tiene 4.500 millones de años y la antigüedad del universo es 13.800 millones de años, prácticamente nos sacan 2/3 de tiempo. Y a esto también hay que sumarle que, bueno, la evolución no siempre es lineal, sino que parece ser que es geométrica, es decir, que cuanto más conocimientos se tienen, más fácil es adquirir más conocimientos y aplicarlos. Por lo que podemos considerar que existan civilizaciones desde el principio, básicamente, de los tiempos que han estado evolucionando, que muchas de ellas se destruyeron, quizás por conflictos, catástrofes naturales, y otras tantas han tenido la obligación de evolucionar. Y muchas de ellas seguramente han tenido que salir de su propio planeta. Entonces, por antigüedad ya podemos dar posible que sí puede ser que haya alguna de estas razas. Pero ahora veamos a ver hacia dónde va el ser humano. ¿Hacia dónde va el ser humano? ¿No es verdad? Pues hoy en día existen dos tendencias de pensamiento básicas. Estamos hablando de hacia dónde va el ser humano a nivel evolutivo. Existe lo que sería el transhumanismo y el posthumanismo, y luego también se está hablando de la postbiología. Vamos a ver qué diferencias hay entre ellos. El transhumanismo y el posthumanismo, primero, vamos a explicar esto. El transhumanismo se ha definido como
un movimiento cultural, intelectual y científico que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y de aplicar al hombre las nuevas tecnologías para que se puedan eliminar aspectos no deseados y no necesarios de la condición humana, como son el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento y hasta incluso la condición mortal. En otras palabras, el transhumanismo lo que sería es modificar al ser humano con la tecnología hasta convertirlo prácticamente en un cyborg, ¿no? Es mitad hombre, mitad máquina. El transhumanismo sería un ser humano en transformación, con algunas de sus capacidades físicas y psíquicas superiores a las de un ser humano normal, pero todavía no posthumano. Aquí es donde vamos a hacer la diferencia, ¿no? El transhumano es como que está empezando a integrar los avances tecnológicos y el posthumano ya los tiene de alguna manera integrados. Así que, como se decía al principio, la culminación del proceso transhumanista sería desde esa metamorfosis tecnológica que se iniciaría una nueva etapa que podría entenderse como el poshumanismo, cuando ya están todos los componentes tecnológicos bien integrados en los seres humanos, creando auténticos cyborgs. Un poshumanista podría gozar de una vida sin deteriorarse, tendría mayores capacidades intelectuales, tendría un cuerpo conforme a sus deseos, podría engendrar copias de sí mismo y dispondría del control absoluto de sus emociones. Básicamente serían como superhombres. El posthumanismo plantea el tema de un hombre generado in vitro, mejorado genéticamente, biónico e incluso clonado. Todo esto ya lo que sería posthumanismo. Decir como apunte informativo que esto del transhumanismo no es nada nuevo. De hecho, se sabe que por primera vez fueron planteadas lo que serían las ideas principales del transhumanismo por allí por el 1923 por el genetista británico J.B.S. Haldane. Este señor lo hizo en un ensayo que llamó Dédalo e Ícaro, la ciencia y el futuro, que fue el que predijo de alguna manera los grandes beneficios que provendrían de las aplicaciones de las ciencias avanzadas a la biología humana, ¿no? El biólogo Julian Huxley también es generalmente considerado como el fundador del transhumanismo, acuñado el término en un artículo escrito en 1957, por lo que estamos viendo que esto no es algo inmediato, sino que ya hay décadas de historia que hablan sobre el transhumanismo y que están enfocándonos hacia eso. Por último, tendríamos que hablar de la postbiología, porque la postbiología sería el colofón de esta evolución. La postbiología significa a grandes rasgos que la inteligencia artificial y máquinas podrían albergar conciencias posthumanas o máquinas que pueden evolucionar por sí mismo actualizándose, es decir, ya traspasar directamente el alma o la conciencia a una máquina, directamente traspasar el cuerpo como se hablaba de que hacen los dioses, que son capaces de traspasar su conciencia a diferentes cuerpos. Pues esto es lo que sería la postbiología. Actualmente la inteligencia humana está ligada y limitada a su función corporal, pero esto podría cambiar en el futuro. El físico teórico Paul Davies sugiere en su libro The Airy Silence que es que el futuro de la inteligencia artificial sería postbiológico, tanto de la inteligencia artificial como de la humana. Todos nos haremos postbiológicos. En vez de buscar seres humanos o animales extraterrestres, Davies cree que sería más probable encontrar extraterrestres explorando el espacio que hayan transferido su conciencia a algún tipo de máquina inteligente. Esto es lo que cree este señor, aparte de lo que puedo creer yo también. Bueno, y habiendo visto todo esto, ahora el siguiente paso que tendríamos que dar sería ver cómo está evolucionando el ser humano, ¿no? Cómo ha ido el camino de la evolución, no solamente del ser humano. Entonces veamos este cartelito que os pongo aquí y como estáis viendo, primero existía el universo inanimado, luego le sigue la vida no consciente. Después de esto viene la humanidad, momento en el que estamos. Después vendría
la transhumanidad, que más bien estamos entre la humanidad y la transhumanidad. Ya estamos empezando a meter avances tecnológicos e implantes dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Desde hace algún tiempo ya, si tenemos en cuenta los diapasones, ¿no? Y cosas así. Y luego, por último, ya sería el posthumano, totalmente integrado toda esta tecnología y perfectamente en simbiosis con el ser, y ya es cuando se pegaría el salto a la culminación final, que sería la posbiología, traspasar directamente nuestra conciencia de un cuerpo al otro. Esto sería el futuro que parece que nos espera desde un punto de vista lógico, viendo qué es lo que está pasando actualmente ahí fuera. Además, no solamente yo y este señor de este libro piensan esto, sino que Susan Schneider, de la Universidad de Pensilvania, parece estar de acuerdo con todo lo que hemos expuesto. Una de las pocas pensadoras, fuera de lo que sería el reino de la ciencia ficción, que ha considerado la idea de que la inteligencia artificial ya está ahí y lo ha estado durante eones. Su estudio reciente, Alien Minds, un estudio que sacó en 2015, se preguntaba cosas como ¿cómo pensarían las inteligencias extraterrestres? ¿Tendrían experiencias conscientes? ¿Sentiría una cierta manera de ser un extraterrestre? O sea, ¿tendría alguna manera especial de sentir? Saber que no estamos solos en el universo sería una realización profunda, según Susan, y ponernos en contacto con una civilización extraterrestre podría producir sorprendentes innovaciones tecnológicas y conocimientos culturales. Schneider también se pregunta ¿cómo podrían pensar los extraterrestres y si serían conscientes, ¿no? Schneider cree que la mayoría de las civilizaciones extraterrestres avanzadas serían postbiológicas. Otra señora que también piensa que es la única manera de llegar hasta ahí. Las civilizaciones más sofisticadas serán formas postbiológicas de inteligencia artificial o superinteligencia extraterrestre. Pero, como siempre, al responder una pregunta, ¿no? se nos formula otra nueva, ¿no? Y la pregunta sería, ¿cómo serían estos robots inmortales? ¿Cómo serían estos robots inmortales? Y esto yo creo que son de estas preguntas que nos ponen al borde del abismo, ¿no? De lo que el ser humano es capaz de pensar y de racionalizar, ¿no? Tengamos en cuenta que quizás algunas de las especies que están por ahí fuera han tenido que huir de su propio planeta y adaptarse al entorno más cercano, que era el cosmos. Entonces, tener en cuenta esto a la hora de pensar si realmente pueden existir estos alienígenas robots inmortales, porque no es algo extraño viendo hacia dónde está yendo el ser humano hoy en día. Simplemente miremos lo que está pasando aquí y entenderemos lo que pudo haber pasado allá hace bastantes años. Es la única manera de quizás comprender un poco cómo pueden pensar y cómo pueden ser estos seres. Pero por un momento imaginemos cómo pueden ser estos seres, ¿no? Estos aliens mitad máquina, mitad animales, totalmente integrados y encima con una tecnología capaz de transmitir las conciencias de un cuerpo al otro. A mí me parece totalmente fascinante, pero sorprendentemente lógico. Me parece que es la única manera que puede tener una especie para sobrevivir en este mundo, porque ya después de la muerte esto sería otro tema. Y bien, amigos, espero que os haya gustado este programa, que os haya resultado interesante y como siempre nos vemos en el próximo programa de Crónicas de lo Insólito. Hasta la vista, amigos.